Hola gente, bienvenidos una vez más a Fefi Customs. En este caso les vamos a estar dejando un videito que me venían pidiendo muchísimo, ¿sí? Se trata de un tutorial para poder bajar o planchar un autito escala 1.43. En este caso vamos a estar trabajando sobre este 206. Bueno, procedemos a sacarlo de la base. Sacamos los dos tornillitos que trae Phillips. Vamos a ir dejando todo acá en esta bandejita, los tornillitos y todo para que no se pierda. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué herramientas vamos a estar utilizando, por lo menos qué herramientas utilizo yo para hacer este trabajo, ¿sí? En este caso, lo más indispensable, obviamente el destornillador, ya lo vieron. Después vamos a estar utilizando el tornito con un disco de corte, fino, ¿sí? En este caso yo uso, no sé si los había mostrado, un Black & Decker, que lo tengo hace por lo menos 15 años. La verdad que una máquina impresionante, súper recomendable. No le voy a decir Dremel como le dicen todo el mundo, el nombre genérico, le voy a decir Mini Torno o Black & Decker directamente. También voy a estar utilizando otra punta, en este caso un rodillito de lija, ¿sí? Ya van a ver después para qué. Vamos a estar utilizando alicate y pincita de punta, chiquitos. Después vamos a estar utilizando limas de detallado, limas de acero, ¿sí? Una plana, una cuadrada. Vamos a estar utilizando, bueno, una pincita, cúter y otro cúter que es un bisturí. En realidad este me lo fabriqué yo. Es una hojita de bisturí. Ojo con esto porque corta muchísimo. Corta como un bisturí justamente. Con una varillita de madera. Esto hay que manejarlo con muchísimo cuidado. Básicamente esos son los elementos que vamos a estar utilizando para hacer este trabajo, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, desarmar el autito, ¿sí? En este caso el 206 trae un tornillo adelante, ¿sí? Que es el que vamos a estar sacando en este momento. Y trae dos tornillitos atrás que los traen, no sé quién se le ocurrió diseñarlo de esta forma, abajo de las ruedas traseras. Uno abajo de esta, uno abajo de esta. Por lo tanto, primero tenemos que sacar las ruedas para poder después sacar los tornillos. Para sacar la rueda muy sencillo. Para sacar la rueda del eje, que a veces está muy agarrada, lo que hacemos es sacamos una cubierta, ¿sí? Y con el alicate vamos a estar haciendo fuerza de esta forma, como si lo fuéramos a cortar, como si fuéramos a cortar el eje. Pero por la forma del alicate lo único que hace es levantar la rueda hacia arriba. Y ahí sale sin ningún daño, ¿sí? Ya tenemos el eje desarmado y los dos tornillitos a la vista, ¿sí? Que son los que tenemos que sacar para terminar de desarmar el auto. Sacamos estos dos, ya debería salir, perfecto. Nos queda un tornillito ahí, ping. Lo guardamos acá, que no se pierda nada. Entonces ya tenemos el chasis por un lado, la carrocería por el otro. Vamos a hacer lo mismo en las ruedas delanteras, ¿sí? Sacamos una cubierta, ponemos el alicate de esta forma, apretamos un poquito y sale. Y ahí ya tenemos el chasis plástico, que es lo que más vamos a tener que trabajar para hacer este trabajo. Esto viene con unos símil discos de freno incorporados, que esto no lo vamos a estar volviendo a utilizar. Vamos a volver a armar la cubierta, ¿sí? Esto es fácil, es una gomita con un poco de maña. Ya está armada de nuevo. Esa es la forma más fácil que yo encontré para desarmar los ejes, ¿sí? Para poder sacar las ruedas sin tener que forzar nada, sin tener que romper nada, ¿sí? Simplemente sacas una cubierta, con el alicate te ayudas un poquito y sale solo. No tenés que hacer fuerza, ni girarlo, nada. Y ahí ya tenés las cuatro desarmaditas. Yo les voy a estar mostrando, vamos a estar trabajando primero en el sector delantero, que básicamente es lo mismo que en el sector trasero, ¿sí? Es el mismo procedimiento. ¿Qué vamos a tener que hacer?
¿sí? Ayudándonos del taladrito manual, ¿sí? Con una mecha que tiene que ser como mínimo del mismo grosor que el eje, ¿sí? Si es un pelito más grande también ayuda, pero como mínimo que sea del mismo grosor que el eje. Lo que vamos a estar haciendo en principio es el agujerito, ¿sí? Donde nosotros queremos que pase el eje. O sea, el eje pasa por acá, ¿sí? Nosotros, para que el auto quede más bajito, tenemos que hacer que el eje quede un poquito más levantado. Entonces, el agujerito lo tenemos que hacer un cachito, no mucho. Acá las medidas son muy chiquitas, realmente. 1 milímetro es muchísimo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Esto es a ojo, no hay forma de medirlo. Por lo menos no encontré yo ningún elemento que me permita hacer la medición. Entonces vamos a hacer el primer agujero y después tenemos que replicar a la misma altura que hicimos el primero, tenemos que hacer el segundo del otro lado. Vamos a proceder a agujerear, ¿sí? Una vez que más o menos tenemos una idea de dónde queremos que quede, vamos a estar trabajando con el taladrito. Lo que tiene este taladro manual es que te permite mucho control sobre lo que estás haciendo. Primero marcamos. Marcamos ahí, vemos que el agujero esté centrado en la línea del eje. ¿Sí? Una vez que sabemos que está centrado, seguimos agujereando, ¿sí? Seguimos agujereando hasta que traspasa el plástico. Ya tenemos nuestro nuevo agujerito hecho por donde va a estar pasando el eje. Lo vamos a agrandar un poquito porque siempre queda, esta mecha es justo del tamaño del eje original, entonces siempre queda un poquito apretado. Agrandamos un cachito, ¿sí? Y del otro lado vamos a estar haciendo lo mismo. Vamos a ver más o menos a qué distancia lo hicimos, a qué altura lo hicimos. Y del otro lado vamos a estar haciendo lo mismo. Más o menos a ojo. Esto es práctica, no hay otra. Vamos a estar viendo que nos queden más o menos a la misma distancia que hicimos el primero. Marcamos, ¿sí? Si vemos que más o menos está bien, le damos hasta que traspase. Ahí quedó. Una vez que tenemos estos agujeritos nuevos por donde ahora va a pasar nuestro eje, lo que tenemos que hacer es cortar toda esta parte. Todo este guardabarro que trae originalmente, que es plástico, lo tenemos que hacer desaparecer, porque obviamente si no la rueda, a ver si puedo mostrarles, la rueda nos tocaría ahí, ¿sí? Apoyaría ahí y no giraría, o directamente no entraría. Entonces esto hay que cortarlo, ¿sí? Para eso vamos a estar usando nosotros el Dremel, ¿sí? El disco que yo uso siempre es este, el de corte. Ya está bastante gastadito, mejor porque queda un poco más chico. Primero vamos a estar haciendo un cortecito ahí, después un cortecito ahí y después cortando todo alrededor, ¿sí? Procedemos a hacer el corte. Esto es muy a poquito, ¿sí? Siempre probando que no se pasen. Y después bueno, ahí ya cortamos el primer guardabarro. Todas estas rebabas o rebarbas, como quieran decirle, yo le voy a decir rebarbas porque siempre le dije así. Todas estas rebarbas de plástico se las vamos a estar sacando con la lima, ¿sí? Con la lima plana. Una vez que está prolijito, vamos con el otro lado, hacemos exactamente el mismo procedimiento. Primero cortamos perpendicular al chasis, ahí. Ahí. Muy bien.
Cuanto más grueso sea el disco de corte que estén utilizando, más rebarbas le va a estar dejando de plástico, ¿sí? Porque en realidad no es que corta, sino que derrite. Pero bueno, eso con la lima se soluciona. También cuanto más finito es el disco que vayan a utilizar, más frágil es, entonces más posibilidad de que se le rompa. Se van a cansar de romper disquitos de corte si los que usan son muy finitos. Esto hay que limarlo muy bien, ¿sí? No tiene que quedar ningún pedacito de plástico, ninguna partecita sobresalida, porque es donde después la rueda va a hacer contacto, ¿verdad? Bueno, lo siguiente que vamos a estar haciendo, ¿sí? Es sacar la rueda que quedó todavía enganchada en el eje. Con el alicate agarramos el eje, giramos para un lado y para el otro hasta que se sale, ¿sí? Y otra cosa que vamos a estar utilizando que no le dije era un poquito de lija de grano fino. Esta es 220 creo, sí 220. ¿Para qué? Lo que tenemos que limar nosotros es este pedacito de plástico, ¿sí? Que tiene donde engancha el eje, ¿sí? Que tiene la llanta donde engancha el eje. Lo tenemos que limar al punto que quede al ras de la cubierta, ¿sí? Que no sobresalga nada. Con eso logramos que quede un poquito más angosto de trocha, que se meta un poquito más adentro, ¿sí? Eso lo hacemos apoyando en la lija y dándole circular. Dejamos tiqui, 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 hasta que nosotros sentimos que estamos empezando a lijar la cubierta. Cuando estamos empezando a lijar la cubierta es que ya ese pedacito de eje, ese pedacito de plástico donde entra el eje ya está comido, ¿ven? Le falta un poquito todavía. Esta lija ya está bastante maltratada. Me parece que eso era el cambiazo. Pero a veces conviene que esté un poquito más gastada a que esté más nueva. Nos permite tener más control sobre lo que estamos lijando. Bueno, como ven ahí sí, ya estaríamos, ¿sí? Si se lija un poquito la cubierta del lado de adentro no pasa nada porque eso no queda a la vista. El agujerito del eje lo volvemos a destapar, ahí está, ayudándonos de la mechita. Y ahí sí nosotros estamos en condiciones de hacer lo mismo con la segunda rueda. Bueno, lo siguiente que nosotros vamos a estar haciendo, ¿sí? Es acortar el eje, ¿sí? En ambos extremos, le vamos a estar sacando un poquito. Ni siquiera vamos a estar cortando, simplemente lo vamos a estar limando para que quede un poco más angosto, ¿sí? Para esto les voy a dar un consejo: siempre que usen el torno, traten de usar este elemento, ¿sí? Gafas de seguridad, sobre todo si están cortando metal, ¿sí? Llega a salir una virutita de metal o un pedacito de metal de lo que están cortando o limando despedido hacia un ojo de ustedes y la verdad que va a ser un momento complicado. Entonces evitemos dentro de lo posible estos riesgos, ¿sí? Es algo que yo fui aprendiendo con el tiempo. Utilicemos en lo posible materiales de seguridad, sobre todo con esto que nosotros usamos, que gira muchísimas revoluciones, no nos damos cuenta. Probablemente no nos vayamos a lastimar las manos ni nada, pero sí los ojos o la cara puede salir algo despedido hacia nosotros y la vamos a pasar mal. Así que bueno, siempre usamos esto. Segundo consejo: cuando quieran cortar algo metálico o limar algo metálico, agárrenlo con una pinza, ¿sí? Porque esto va a levantar muchísima temperatura y se van a quemar los dedos bastante. Así que, como les decía, vamos a limar las dos puntitas para que quede más cortito. Del otro lado lo mismo. Siempre obviamente esto ustedes lo tienen que ir midiendo a medida que lo van haciendo. Yo por ahí porque ya estoy un poco más canchero y ya lo hice varias veces este auto. Más o menos tengo una idea de cuánto tengo que limar, dónde tengo que cortar y demás. Pero ustedes vayan probando, ¿sí? Una vez que cortaron o que limaron de más,
ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Volvemos a poner una de las ruedas, ¿sí? Y vamos a probar el agujerito que hicimos. Pasar el eje por ahí. Perfecto. La otra rueda que también limamos. Colocamos. ¿Sí? Lo primero que tenemos que ver es que esto ruede, ¿sí? Que ruede. Si queda muy apretado, lo sacamos un cachito, ¿sí? Tiene que girar así, libremente. Una vez que tenemos esto hecho, lo vamos a probar en nuestra carrocería, ¿sí? En este caso, roza un poquitito ahí y ahí la cubierta. Así que eso es lo que nosotros vamos a tener que ir limando de la carrocería para que esto ruede. Igual es muy poquito. Generalmente toca más, pero bueno, acá quedó bastante bien. Entonces para esto vamos a estar usando el mismo disco de corte que usamos para cortar el plástico, ¿sí? O pueden usar el rodillito este de lija, pero con este yo me manejo mejor. Come más y es más fácil de utilizar. Sin hacer fuerza. Sin hacer fuerza. El trabajo lo tiene que hacer el disco de corte o el rodillo de lija que tengan. Ustedes no tienen que forzar nada, ¿sí? Aparte para que no levante temperatura y no se quemen. Bueno, una vez, ¿ven? Todo esto es metal. Todo metal. Si sale para los ojos de ustedes, la verdad que me van a putear bastante. Como pueden ver, ahí logramos lo que necesitábamos, ¿sí? Que no haya ningún contacto entre la cubierta y la carrocería o el chasis, ¿sí? Para que esto gire perfecto, ¿sí? Obviamente, en el sector trasero el procedimiento es el mismo. Cortamos lo que sería el guardabarro, limamos adentro donde haya que limar, ¿sí? Depende también la altura a la que ustedes quieran dejar el auto. En este caso yo lo bajé, la verdad que bastante, tiene una linda plancha. Si lo quieren bajar más, obviamente va a ser mucho más el contacto que va a hacer la rueda con la carrocería, pero si lo quieren bajar tranqui, por ahí no tengan que hacer tanto laburo. Pero bueno, atrás es el mismo procedimiento, ¿sí? Después, en este caso, por ejemplo, seguramente tenés que limar un poquito este sector del paragolpe, la patente, que aparte es un detalle que queda bien cuando la patente está sin la parte de abajo, como tienen todos los 206 que tienen doblada o cortada la patente, bueno, acá le podríamos hacer lo mismo. Seguramente le van a tener que limar acá esta zona baja del chasis, donde se ven los silenciadores, por donde pasa el eje. Depende, como siempre les digo, la altura que ustedes lo quieran dejar, ¿sí? Lo dejamos así. El auto rueda perfecto, no toca en ningún lado, ¿sí? De atrás obviamente lo vamos a bajar un poquito también. Así que bueno, básicamente sería esa la técnica para bajar. Hay otras técnicas más, después depende del proyecto que ustedes quieran hacer. Hay otra técnica que involucra un palito de hisopo. En vez de que el eje pase por estos agujeritos, le cortamos toda esta parte, inclusive. Se le pega un palito de hisopo a la altura que queremos dejarlo. Pero eso es para por ahí proyectos más elaborados. Si queremos básicamente bajarlo y nada más, esta es la forma de hacerlo. Bueno, nada, espero que les haya gustado, que les haya servido este tutorial. Cualquier cosita me pueden preguntar, me dejan un comentario o mismo, como les digo siempre, en mi página de Instagram. Me pueden seguir ahí. Respondo consultas todo el tiempo por mensaje privado, así que me pueden consultar de esa forma. Como siempre les digo, les agradezco por cada comentario, cada like que dejan en los videos. Siempre les voy a dejar el pedido de suscribirse si no lo hicieron, ¿sí? Eso suma mucho para mí, para poder seguir subiendo contenido.
Y bueno, nada, espero que les haya gustado. Les mando un abrazo y nos estamos viendo en el próximo videito de acá de Fefi Custom. Chau, chau.